Bendecidos, pueblo de Dios, amigos en Cristo, la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más quiero compartir contigo una palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu, que sé que será de gran edificación y gran crecimiento para tu vida. Y es acerca de cómo aumentar mi fe, cómo aumentar mi nivel de fe. Vemos que la fe es muy necesaria, no solo por los tiempos que estamos viviendo. La fe es es el fundamento que forma, que le da identidad a nuestra vida como hijos de Dios, a nuestra vida como criaturas nuevas que somos en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Iniciamos un nuevo camino que es en Cristo Jesús. Entonces, la fe vemos que es el punto de partida del Hijo de Dios para ser edificado, para crecer. Vemos, quiero leerte y compartir contigo lo que nos dice en Romanos 10:17. Lo hemos leído muchas veces, y en la Reina Valera nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Yo mismo personalmente cuando era un creyente recién convertido y escuché este versículo, me costaba hasta cierto modo entenderlo. Quiero leerte otra versión que me llamó bastante la atención y fue la que me inspiró a hacer este video. Y es lo que nos habla en Romanos 10:17. Dice así: así pues la fe nace, óyeme, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, cuando nos dice el mensaje viene de la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Que nos anuncia a Jesucristo, ¿verdad? Que nos presenta a Jesucristo. Quiere decir que cuando yo vine a los pies de Jesucristo, cuando yo vine y me convertí al Señor, cuando yo vine y creí en Él y reconocí como mi único Salvador, en ese momento mi fe se le dio un nacimiento a mi fe. Antes de que nosotros fuésemos cristianos, antes de que nosotros naciéramos de nuevo como hijos de Dios, lo que podía haber en nosotros no era una fe, era un positivismo o era una confianza en nosotros mismos, que en cierto modo nos podía ser hasta arrogantes. Vemos que el mismo rey Nabucodonosor, el rey del imperio Babilonia, estando un día en su palacio, dijo, ¿no es esta la gran majestad que yo he edificado con la fuerza de mi poder? ¿Verdad? O sea, su fe no estaba, no había una fe, lo que había era una soberbia, que lo hacía confiar en sí mismo, ¿verdad? Una fe, lo que había era un positivismo o una confianza en nosotros mismos. Nos apoyábamos en nuestra prudencia, ¿verdad? Cuando nos apoyábamos en las cosas materiales, nuestra confianza podía estar edificada, ¿verdad? Sobre cosas materiales que lo que hacía no haber una fe, nos daba una cierta falsa confianza, ¿verdad? Pero cuando venimos a los pies de Cristo, dice que así pues la fe nace al oír el mensaje, ¿verdad? Y el mensaje viene de la palabra de Dios. O sea que tu fe no va a nacer de cualquier mensaje que tú escuches. Tu fe va a nacer cuando tú oyes la palabra de Dios. Eso es un fundamento, eso es una base para que nuestra fe crezca. Cuando empezamos a leer la palabra. Por eso el Hijo de Dios tiene que estudiar la palabra. El Hijo de Dios tiene que leer la Biblia todos los días. Porque eso va a hacer que tu fe aumente, que tú vayas creciendo, que tú vayas conociendo el corazón de Dios, que tú vayas entendiendo cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trabaja, ¿verdad? Para que cuando estés en medio de la prueba, estés en medio de la adversidad, tú puedas entender que eso es necesario para que tu fe crezca, para que tú seas formado como hijo de Dios, para que tú seas edificado, ¿verdad? Vemos que entonces dice así, la fe nace al oír el mensaje. Ahí fue el punto de partida donde nuestra fe nació. En el momento que vinimos a Cristo, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ahí nació la fe, ¿verdad? La fe es como un niño.
¿verdad? Es una criatura, se dio a luz en ese momento. Ese niño tiene que crecer, ese niño tiene que llegar a ser grande. Así es nuestra fe, así es el caminar, la peregrinación del Hijo de Dios. Tiene que ir creciendo día con día, tenemos que ir madurando, ¿verdad? Conforme nuestra fe vaya creciendo, vamos a poder soportar las pruebas, vamos a poder sobrellevar las pruebas con sumo gozo. Como dice el libro de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa para que seas perfectos y cabales. Cuando nosotros nos vamos a mantener con sumo gozo cuando nos hallemos diversas pruebas, cuando ya nuestra fe y nuestra confianza haya venido creciendo, tenga la estatura de Jesucristo. Entonces, sea cual sea la prueba, sea cual sea la adversidad que yo pueda estar viviendo, como mi fe ya no es una fe de semilla de mostaza, sino que es una fe que ha ido creciendo, yo puedo sostenerme en medio de la adversidad. Yo puedo, a pesar de lo que prueba, no voy a claudicar, no voy a volver atrás, no voy a dudar de las promesas de Dios. Sigo adelante, sigo creyendo, sigo aferrándome. Vemos el caso de Abraham. ¿Por qué Abraham se constituyó amigo de Dios? Porque él por la fe se aferró a las promesas que Dios le había dado. Dios le dijo, de cierto te bendeciré y te daré las naciones por heredad, las puertas de tus enemigos también, ¿verdad? Él, a pesar de las pruebas, cuando aún Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac, él no dudó en hacerlo porque creyó que Dios era poderoso para levantar otro, ¿verdad? Por eso él se pudo constituir un amigo de Dios. Si nuestra fe no crece, no podríamos tampoco ser amigos de Dios. Lo que nos va a nosotros ser amigos de Dios, lo que va a hacer que podamos caminar juntamente con Él, sin atrasarnos, sin adelantarnos, es cuando vivimos por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Que a pesar de lo que vivamos, sea lo que estemos pasando, nos mantenemos firmes y seguimos creyéndole al Señor. Mira lo que dice el libro de San Lucas 17, del 5 al 6. Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar y les haría caso. Imagínate, compara. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes me piden fe. Si tuvieran ustedes la fe de al menos de una semilla de mostaza, comparó que si tuviéramos por lo menos que si nuestro nivel de fe fuera de la semilla más pequeña de todas las hortalizas, ¿verdad? O sea que no necesitamos una super fe, no necesitamos una fe tan grande que traslade los montes. Al menos si tuviéramos una pequeña semilla de fe, podríamos decirle a este monte, a este obstáculo, a este impedimento, a este estorbo, todas esas cosas, quítate de aquí y échate al mar. ¿Por qué? Porque seguimos moviéndonos por fe. Seguimos manteniéndonos como mirando al invisible. Seguimos manteniéndonos llamando las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Entonces, mientras mi fe al menos no sea del tamaño de una semilla mostaza, cuando tenga ese monte al frente, cuando tenga ese estorbo, cuando se me venga lo que se me venga encima, ¿qué voy a hacer si no tengo mi fe del tamaño de una semilla mostaza? Me voy a echar a morir, como le pasó a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta se salió en medio de la sequía a buscar 2 leños para preparar para su hijo y ella comer y echarse a morir, porque solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y Elías le dijo, hazme a mí primero, porque así dice Jehová, no faltará aceite en la vasija ni la harina en la tinaja hasta que vuelva a llover sobre la tierra.
¿Qué hizo la viuda de Sarepta? Creyó. En ese momento ella se aferró por la fe, creyó lo que le dijo Elías. Y no faltó en su casa el aceite de la vasija ni la harina en la tinaja. Por lo menos mientras volvía a llover sobre la tierra. No le faltó lo necesario. Por lo menos no le faltó el sustento diario que necesita. En medio de la prueba se aferró por la fe, ¿verdad? Entonces dice, le dijo, si tuviera fe como el tamaño de una semilla mostaza. Ahora bien, nuestra fe no puede quedarse del tamaño de una semilla de mostaza. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cada vez más complicados, donde solo va a permanecer el que se mantiene en fe. Solo va a permanecer, porque por medio de la fe es el alimento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que si tuviera su fe no ha crecido, ¿verdad? Va a seguir viviendo. Entonces no podrá hacer frente a las adversidades que puedan venir. Siempre van a haber adversidades. Déjame decirte, las adversidades son necesarias para que tu fe crezca. Muchas veces nuestra mente, nuestra razón no alcanza a entender por qué nos vienen adversidades, ¿verdad? Pero muchas veces hemos sido como los discípulos, como los apóstoles, le decimos al Señor, Padre, aumenta mi fe. Pero se lo decimos sin entender lo que estamos hablando. Se lo decimos sin entender lo que significa decirle al Señor, aumenta mi fe. Porque el Señor va a decir, perfecto, yo aumento tu fe. Pero ¿cómo voy a aumentar? Pero para que tu fe aumente necesito que tú tengas pruebas. Necesito pasarte por el fuego. Porque de lo contrario tu fe no crece. Cuando tú te mueves por vista, dice la palabra, andamos por fe y no por vista. Muchas veces cuando yo tengo todas las cosas a la mano, puedo ser que estoy viviendo una situación muy bien económicamente. No ejerzo la fe en lo económico porque tengo para suplir lo que yo necesito, ¿verdad? Puede ser que en mi relación laboral todo va muy bien. Puede ser que en mi matrimonio todo me va muy bien. Puede ser que en mis hijos me siento conforme con todo lo que estoy viviendo. Ahí no necesito aplicar la fe. Simplemente ahí estoy viviendo con una vida llena de paz, ¿verdad? Pero mi nivel de fe, si tú quieres ir a mayores cosas, si tú quieres ir a aguas más profundas, si tú quieres que tu fe aumente, que traslade los montes y le diga a un monte, quítate de aquí, échate allá, ¿verdad? Tú necesitas ser probado, tú necesitas ser pasado por el fuego, ¿verdad? Entonces, cuando vengan las adversidades, cuando vengan las pruebas, entendamos que es el Señor mismo, en cierto modo, permitiendo que pasemos por esas pruebas para que nuestra fe se aumente, para que nuestra fe no solo quede siendo la semilla de mostaza, sino que pueda ser la mayor de las hortalizas, al punto que puedan venir las aves del cielo, pongan sus nidos en esa hortaliza, ¿verdad? ¿Qué sería que vengan esas aves del cielo y pongan sus nidos en esas hortalizas? Que yo mismo, si he crecido en fe, yo voy a poder darle aliento de fe a otra persona. Cuando vea a otra persona en una prueba, en una adversidad, ¿qué le voy a decir yo? Mantente firme. El Señor a mí me sacó adelante de X situación. El Señor conmigo me contestó mis peticiones. Yo pasé por esa prueba y salí adelante. No te vas a echar a morir, vas a salir adelante. Ahí es cuando vienen esas aves del cielo y ponen sus nidos y tú les vas a poder dar refugio. Tú les vas a poder dar sombra, vas a ser sombra para ellos. ¿Me explico? No sé. Ok, dice también, ahora bien, vamos a este punto. ¿Cómo aumento yo mi nivel de fe? ¿Cómo hago yo realmente para aumentar mi nivel de fe? Y te voy a leer lo que dice Mateo 14:25. Mateo 14:25 al 30. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, mandaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, oiga acá,
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿verdad? Vemos qué nivel de fe tenía Pedro. Pedro ya había crecido, su fe ya no era la fe de cuando creyó al principio, no era la fe, digamos, que estaban haciendo. Pedro por fe salió de la barca, Pedro por fe empezó a caminar sobre las aguas. Pero le faltaba un nivel de fe aún mayor para seguir caminando sobre las aguas en medio de la adversidad. Muchas veces, vuelvo a decir, Pedro tenía un nivel de fe que le permitió bajar de la barca. Por fe, por su nivel de fe, caminó sobre las aguas. Pero no tenía un nivel de fe para seguir caminando sobre las aguas aún viendo el fuerte viento. Muchas veces tenemos un nivel de fe que a pesar de la adversidad, que puedo estar viviendo una prueba, puedo estar pasando una adversidad, y si me mantengo creyendo, me mantengo perseverando, pero si se me viene una prueba mayor, una prueba más fuerte, empiezo a hundirme, ¿verdad? Me hundo, no sigo caminando. ¿Qué tenía que mantenerse a hacer Pedro? Aún en esa adversidad, aunque vio el fuerte viento, aunque la tormenta aumentase, seguir caminando hacia Jesús. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Si la prueba se aumenta, si tu nivel de fe ha venido creciendo, ¿verdad? Y se te viene una prueba más fuerte, mantén tu mirada puesta en Jesucristo. Mantén esa mirada puesta en el Salvador. Jesús le dijo, está bien, baja de la barca, ven hacia mí. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar de la barca. Ahora bien, tú puedes quedarte en la barca. Hay muchos que se han quedado en la barca. ¿Qué sería quedarnos en la barca? La barca es el nivel de fe más bajo que puede haber. ¿Por qué? Porque es el nivel donde yo me apoyo en lo natural. Es el nivel donde yo me apoyo en lo que yo veo con mis propios ojos. En lo que está en lo físico, ¿verdad? El caminar sobre las aguas va más allá, va más allá de lo natural, es algo que funciona en lo sobrenatural. Mantenerme en la barca es el nivel de fe, es más, no es un nivel de fe, es mantenerme en lo natural. Ahí yo puedo decir, yo humanamente puedo decir, aquí dentro de esta barca yo no me bajo, porque si me bajo me hundo. En mi razonamiento humano, no Señor, pues en mi razonamiento humano yo puedo decir, dentro de esta barca haya tormenta o no haya tormenta, aquí me quedo montado dentro de esta barca y mientras yo esté en esta barca no me voy a ahogar, ¿verdad? Pero déjame decirte que tarde que temprano la tormenta aumenta hasta el punto que la misma barca en la que tú te apoyas se va a hundir. Y tarde que temprano, como no tuviste fe para caminar sobre las aguas, no vas a poder permanecer, no vas a poder soportar la prueba, no vas a poderte mantener con sumo gozo, como dijo Santiago, en medio de la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pueblo de Dios? Creerle al Señor. Si el Señor nos dice, vengan acá, si estamos en medio de la tormenta y vayamos hacia Jesús, salgamos de la barca. Y no solo salgamos de la barca, caminemos sobre las aguas. Y no solo caminemos sobre las aguas, aunque veamos el fuerte viento, sigamos caminando hacia Jesús, ¿verdad? Nos vamos a tener mayor seguridad cuando por fe nos aferramos a las cosas que no son, que aferrarnos a las cosas que son como si fuesen. Vuelvo, ¿qué quiero decir? La palabra dice que andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Es aquí donde quiero aplicar lo que dice Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Me explico? Voy a hablarle otra traducción para que entendamos un poco más. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, ¿verdad? Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. O sea, estoy totalmente seguro de que voy a recibir algo que yo estoy esperando, ¿verdad?
pero que esa cosa en la realidad física no existe, existe por fe, ¿verdad? Dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. En otras palabras, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es tener la plena seguridad de recibir o de esperar algo, ¿verdad? Que en lo natural, que en lo físico, que en mi mundo real, que en mi realidad no existe, pero que por la fe ya yo lo recibí. Por la fe ya yo lo veo, por la fe ya yo lo creo, por la fe yo lo esperaré hasta que se materialice físicamente. Eso es la verdadera fe. Por eso eso es el significado de la fe, ¿verdad? Yo no puedo interpretar la fe de otra forma. La fe es lo que dice Hebreos 11, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, estar convencido en algo, con tener una convicción de algo que no se ve, ¿verdad? Cuando nos apoyamos en lo natural, no vamos a necesitar la fe, porque la fe no funciona en lo natural. La fe funciona en lo sobrenatural. Ahí es donde la fe donde la fe se pone a prueba. Ahí es donde la fe entra en marcha. Ahí es donde nosotros caminamos por fe, ¿verdad? Por eso el Hijo de Dios es necesario que ande por fe, para que el Hijo de Dios no se mantenga en los ámbitos naturales, se mantenga en los ámbitos sobrenaturales, o sea, por encima de lo natural, por encima de la realidad. La realidad que te puede decir, la realidad te puede decir hoy, no tienes ni un 5. La realidad te puede decir hoy, no tienes dinero. La realidad de hoy te puede decir, estás enfermo. La realidad de hoy te puede decir, tus hijos están perdidos en este mundo. La realidad te puede decir, con lo que ves con tus propios ojos, no voy a salir adelante. Empieza a creer, a esperar, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Mire qué curioso, y con este versículo terminamos. Y quiero terminar y hacer una oración por cada uno de ustedes. Mire lo que dice Marcos 11:24. Esto es hermoso definitivamente. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiéis orando, cuando nosotros oramos, lo oramos ¿por qué? Porque lo hacemos en fe, porque le estamos pidiendo a nuestro Creador, porque creemos que Él nos va a responder. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Repito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira esta otra versión. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Dice, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. En otras palabras, visualízate. Si estás en una situación económica complicada, visualízate sobreabundando en bienes. Visualízate teniendo lo que tú necesitas. Visualízate ya viendo las cosas. Visualízate viviendo en lo que tú anhelas. Visualízate viviendo en lo que tú estás esperando. Si estás esperando por un esposo, si estás esperando por una esposa, visualízate ya viviendo con esa pareja que tú estás clamándole al Señor. Visualiza, si estás pidiéndole al Señor por un trabajo, visualízate ya teniendo. Teniendo las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Si no las tienes, visualízate como si ya las tuvieras. Imagínate viviendo esa realidad que está en el Espíritu. Imagínate viviendo esa realidad que está por fe. Tienes que transportarte, no de tu realidad, sino a la realidad de la fe. Tienes que transportarte a ese ámbito, y eso va a hacer que entonces tú consigas y recibas por lo que estás orando. Entonces va a hacer que tú consigas y recibas por lo que tú estás orando. Dice así, dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido
y lo recibirán. Mira que ese no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor nos dice, crean que ya lo han conseguido. ¿Para qué el Señor nos va a poner a nosotros a creer algo que no hemos conseguido? ¿Verdad? ¿Para qué el Señor nos va a poner a nosotros a creer algo que realmente no tenemos en este plano físico? Porque el Señor quiere que nos movamos por fe, ¿verdad? Pero si yo soy incrédulo, yo no voy a recibir absolutamente nada. Si mi oración dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y lo vendrá. Si mi nivel de oración es simplemente para quejarme delante del Señor, no para creer orando, ¿verdad? No voy a recibir absolutamente nada, ¿verdad? Tengo que cambiar hasta mi forma de orar. Tengo que cambiar hasta la forma en cómo yo me dirijo al Señor por la fe. Si yo me voy a empezar a mover por fe, tengo que empezar a cambiar la forma hasta como yo hago mis oraciones. Porque si yo voy delante del Señor a simplemente decirle, Señor, es que no tengo nada, es que ya yo no soporto, es que no puedo salir adelante. No, tengo que orar con acción de gracias, dice la palabra, ¿verdad? Yo puedo estar en una situación adversa. ¿Qué tengo que hacer yo? Decirle, Señor, Padre, es verdad, esta es mi humanidad y esta es mi realidad, pero yo creo, Padre, en un Dios poderoso, pero yo creo en un Dios que me va a sacar a lugar espacioso, pero yo creo en un Dios que suplirá todas mis necesidades, que yo creo en un Dios que no me va a dejar, que yo creo en un Dios que no me va a dejar quedar avergonzado, me va a exhibir y ¿por qué? Porque el Señor quiere que tú des fruto en esa área, y una vez que tú das fruto vas a conseguir todo lo que estás pidiendo. Así que mi querido hermano, si este ha sido bendecido con este mensaje, ahí donde estás, levanta tu mano, porque yo voy a impartir oración para que el Señor aumente tu fe. Si tú quieres que el Señor aumente tu fe, ¿verdad? Para que tu fe no solo no solo quedó al nivel de niño, de bebé cuando nació, cuando creíste en Él, no quede solo al nivel de semilla mostaza, no, que llegues a ser la mayor de las hortalizas. Para que tú, cuando tengas la adversidad, le digas a este monte, quítate de aquí y échate al mar. ¿Qué dijo Jesús? En Marcos dice, tened fe en Dios, porque si dijeres a este monte, quítate de aquí, y no dudares en tu corazón, dice, sino que creyeres lo que dices, dice, lo que digas le será hecho. Así que mi querido hermano, voy a orar por ti. Levanta tus manos y quiero pedirte también que compartas este video. Una vez que lo hayas visto, compártelo para que otros puedan ser bendecidos. Padre Celestial, mira cada hijo tuyo, Padre, que en este día, Señor mi Dios, Padre, se ha conectado a este video, Señor mío Jehová, porque es un hijo tuyo que quiere aprender más de ti, porque quiere conocerte más, que quiere que tú lo lleves a mayores alturas. Yo te ruego, Señor, auméntale la fe, Padre Santo, para que su fe traslade los montes, para que todo obstáculo que pueda levantarse delante de él, que le esté impidiendo avanzar, que le esté impidiendo prosperar, que le esté impidiendo poder ver las cosas que son como si fuesen, las cosas que no son como si fuesen, que le esté impidiendo que tú puedas ver, Señor, como tú ves. Yo te ruego, Padre Santo, aumenta su fe, Padre Santo, para que en medio de la adversidad, Señor mío, no claudique, no se eche a morir, no vuelva atrás, siga creyendo, permanezca firme, aún en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Te ruego, Señor, fortalece sus vidas, poderoso Dios. Que tu presencia, Señor, sea alcanzando, Señor, a tus hijos, llenándolos de tu gloria, llenándolos de tu poder, llenándolos de tu Santo Espíritu, poderoso Padre. Señor, amazo terebacaya, si hay alguien ahí que tiene hambre por la presencia de Dios, clama que el Señor va a suplir, que el Señor te va a nutrir, que el Señor te va a dar de su Santo Espíritu, que el Señor te va a aumentar las fuerzas como las del búfalo, que el Señor te va a adiestrar sus manos para la batalla. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, pueblo de Dios. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado. Comparte este video, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Saludos.